A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en su sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Amén, hermanos, siguiente alabanza, número 151. Sigamos con la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, esta vez por el sacrificio que Él hizo por nosotros, comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia infinita, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Dice: Cristo es la peña de Oreb. Cristo es
La peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Amén, hermanos. Siguiente alabanza, el número 158. Dice: Cristo es mi dulce Salvador. Cantemos, hermano. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. O nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz por Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre viviré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermano Rigoberto. Muchas gracias, hermano Hugo, por estas preciosas alabanzas, realmente preciosas, hermano. Las alabanzas realmente son alabanzas del himnario, realmente alabanzas, hermano, que siempre han venido a tocar nuestro corazón. Gracias, hermano Hugo, por permitirnos alabar a Dios con estas preciosas alabanzas. Muy bien, mis amados hermanos, vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Robert Montero desde República Dominicana. Nuestro amado hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermano Robert. Dios le bendiga, amado hermano Rigoberto, y a todos los santos hermanos que componemos esta plataforma gloriosa para la gloria y la honra de Dios y para edificación de la iglesia. En nuestro turno corresponde entonces presentar al expositor de esta noche,
que es nuestro amado hermano Conrado Hincapié. Nuestro hermano Conrado Hincapié está felizmente casado con nuestra hermana Montoya. De este matrimonio procreó 2 hijos. Nuestro hermano, los nombres de los hijos de nuestro hermano, Diego Andrés y Doris. Nuestro hermano Conrado tiene 73 años de edad, es de Santa Rosa de Oso, Antioquia, Colombia. Sirvió por unos 35 a 38 años en la iglesia e hizo curso de hermenéutica en Medellín, y más tarde, con una duración, estos cursos de 2 años, luego lo repitió con más profundidad en el Instituto Baxter. A partir de ahí, nuestro hermano Conrado siempre ha venido preparándose en el estudio de la palabra de Dios por varios años. Y constantemente indica nuestro hermano Conrado que debemos estudiar la palabra, prepararnos y preparar a otros y compartir la verdad con todos los demás que deben ser salvos en Cristo Jesús. Que Dios bendiga, Dios guarde, y dejamos en mano de Dios a nuestro querido hermano Conrado, hermano Rigoberto. Muchas gracias, mi hermano Robert, por excelente presentación. Agradecemos, hermano, habernos presentado a nuestro hermano que nos estará exponiendo la palabra en esta hermosa noche. Antes de dejarle el tiempo al hermano expositor, será nuestro hermano Jorge Mario Chilel desde Guatemala. Estará orando por el siervo de Dios y estará orando también por la palabra de Dios. Adelante, mi hermano Jorge Mario. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos los hermanos que estamos conectados. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra. Quitémonos ahorita toda preocupación, toda angustia, para que la palabra de Dios sea un impacto para nuestras vidas, ya que sabemos que es alimento espiritual. Oremos cada uno, hermanos, para que podamos pedirle a Dios que recibamos esa palabra con gozo, con alegría. Amén, hermanos. Oremos. Amante Padre Celestial que reinas en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento tan especial que vamos a tener ahorita de escuchar tu bendita palabra. La palabra es la que nos rearguye, la que nos enseña, la que nos corrige. Padre, tu palabra nos da unos consejos tan preciosos para nuestra vida espiritual. Es un alimento también espiritual para nuestras vidas también, como dice tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que todos mis hermanos que estemos conectados nos llenemos de tu palabra, que nos podamos concentrar en tu palabra, Padre bendito, en este momento, y que la podemos recibir, Señor. Bendice al siervo que ya tienes preparado, Padre bendito, utilízalo con el poder del Espíritu Santo, y que sea él, Padre, que seas tú, Señor, por medio de él, que hables en medio de tu palabra a cada uno de nosotros. Háblanos, Padre bendito, porque estamos necesitados de tu palabra, Padre bendito. Gracias te damos, Señor. Sigue bendiciendo este servicio para tu honra y tu gloria, y así como nos gozamos en alabanza, nos podamos gozar y deleitar también en Padre. Quita todo esto del enemigo, échalo fuera en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, llegue con, Padre bendito, con poder a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermano Jorgito, por esta preciosa oración. Muy bien, entonces vamos entonces a dejarle los micrófonos a nuestro hermano Conrado Hincapié desde Colombia. Estaremos dejándole sus 35 a 40 minutos para que nos exponga el tema la paciencia. Adelante, mi hermano Conrado. Mi hermano Roberto, mi hermanas que están conectadas esta noche, plataforma. Es un privilegio de que ustedes me hayan vuelto a programar para compartir ese mensaje divino, palabra del Señor, revelada por el Espíritu Santo, para que nos gocemos en ella y podamos crecer en espiritualidad y esta madurez que debemos adquirir, porque el Señor demanda de cada uno de nosotros la madurez espiritual.
Y hoy tengo el gusto de compartir con todos ustedes un tema tomado de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, donde nos va a hablar del fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. Antes de seguir, hermanos, vamos a meditar cada uno de nosotros acerca de este fruto, el cual nos nombra la palabra acá. A ver si estamos ya ejerciendo este fruto del Espíritu Santo y las demás virtudes, nos habla el apóstol Pedro, y si nos falta algo, entonces todavía estamos a tiempo. Hacer lo que el Señor nos manda y vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, vuelvo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. De todo esto que nos habla la palabra, debemos revestirnos para que seamos sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Nos habla la palabra del Señor. Hermanos, hoy vamos cerca de este fruto que acabamos de leer, vamos a escoger el fruto de la paciencia. Cada uno debemos adquirir y profesar, practicarla todos los días de nuestro diario vivir. Y bueno, yo quiero hablarles algo acerca de algunos hermanos en algunas congregaciones diversas, donde los he escuchado decir que no le pidamos al Señor paciencia, porque nos da más problemas. No, hermano, eso no es bíblico. Esta ha sido mi respuesta para ellos. Esto que lastimosamente piensan o opinan no es bíblico, porque la palabra del Señor nos dice en 2 Pedro 4:11, 2 Pedro, que si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Y si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, Jesucristo nuestro Señor. Que si pedimos al Señor que nos dé paciencia, Él nos va a dar problemas. No, el Señor no nos da problemas a nadie. Lo que hace el Señor, nuestro Dios, es derramar bendiciones sobre cada uno de sus seguidores hasta sobreabundar. Los problemas los podemos formar nosotros mismos cuando no ejercemos la paciencia, la humildad y la mansedumbre. Podemos formar de algo insignificante que se puede solucionar del diálogo, en el hogar o en cualquier parte donde nos encontremos, lo podemos solucionar sin volverlo un problema. Entonces aquí vamos primero, si el Señor es paciente y la palabra nos enseña acerca de la paciencia de Dios, cuánto más nosotros, hombres, porque nos dice ya la mitad, que es el hombre para que te acuerdes de él, que somos nosotros para no pedirle al Señor paciencia. Y además es algo que ya el Señor nos dice cómo adquirimos la paciencia. Tardos para irarnos, tardos para hablar, prontos para oír, amando, sirviendo y perdonando cada uno al prójimo. Así nos ha enseñado el Señor cómo adquirir la paciencia cada uno de nosotros. Y esto está en nuestras manos, el que seamos hombres
o cristianos pacientes delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a ver cuál es la definición de la paciencia. La paciencia es una virtud que Dios ejerce cuando no castiga inmediatamente las ofensas que les hacemos los hombres. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con toda la creación humana? ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros, que desde el tiempo de la juventud, cuando se nos aplicó la ley del pecado, comenzamos a pecar? Y muchos hemos obedecido el Evangelio ya por allá 20, 30 años, otros más temprano, otros más tarde, y el Señor ha tenido paciencia para con todos. Muchos dicen, a ver, Pedro, ¿dónde está el advenimiento de nuestro Señor? Si desde que existe la creación, todas las cosas permanecen igual, pero el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento para ser salvos. Así que, hermanos, vemos y ya entendemos la paciencia de Dios para con el hombre. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto en su paciencia, vemos la paciencia de Dios, Dios habiendo pasado por alto en su paciencia los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo tiempo y lugar que nos arrepintamos, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Del Señor debemos aprender la paciencia. Ahora tenemos acá en Romanos capítulo 3, versículo 24, que a causa de la paciencia del Señor, cuando obedecimos el Evangelio en el bautismo, dice que fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante aquella obra redentora que llevó a cabo en el madero de la cruz para salvarnos a todos los pecadores, quienes lo recibamos y lo aceptemos por fe y le obedezcamos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, causa de haber pasado por alto en su paciencia. Otra vez, nos habla de la paciencia del Señor. Pasó por alto todos nuestros pecados pasados en el día del bautismo. Nos salvó por gracia porque desde el momento del bautismo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, ya somos salvos, ya somos santos, ya somos justificados y ya hemos sido lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él ha pasado por alto y sigue pasando por alto en su paciencia, que después del bautismo podemos volver a caer en pecado. Y siempre y cuando lo reconozcamos, lo confesemos delante del Señor, la sangre de Cristo cada día nos limpia de todo pecado, porque debemos ser lavados nuestra alma de nuestros pecados cuando lo reconocemos, porque cuando el Señor venga en su segunda venida, Cristo Jesús que viene en las nubes con sus santos ángeles de su poder, va a levantar una iglesia que sin mancha y sin arrugas y sin nada de qué avergonzar. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros podamos adquirir este fruto del Espíritu Santo y las demás virtudes que nos habla el apóstol Pedro, y dice que Dios puso a nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros. Más allá de la parábola de Pano y aquel otro fariseo que decía, se jactaba y decía, gracias te doy, Señor, que soy bueno y no como este, no adelantamos, no soy como este.
aquel que en verdad sí reconoce su pecado y no se exaltó delante de Dios considerándose como bueno, le dijo al Señor, Señor, sé propicio a mi pecador. Y este se fue en casa, gozo, reconocer su pecado. Cristo es nuestra propiciación. ¿Y qué es qué es la propiciación de Dios? Vamos a ver la definición. La propiciación de Dios es el acto mediante un sacrificio que busca que Dios sea misericordioso, que Dios mengue su ira, perdona la culpa, purifica nuestra alma, reconciliándola con Dios. Esa es la propiciación de Dios para todo creyente y arrepentido. En el día del bautismo, el Señor perdonó saldó nuestra deuda del pecado, nos hizo hijos adoptivos del Padre mediante la obra redentora de nuestro Señor. También como Adán y Eva, con un solo pecado, una sola desobediencia, vivieron espiritualmente. Nosotros también, cuando cometimos el primer pecado, rompimos la comunión con Dios. Ya quedamos excluidos de la presencia del Señor. Aunque materialmente Él nos da la vida, nos da todo lo que necesitamos económicamente, pero espiritualmente morimos a causa del pecado. Ahora, Dios pasó por alto en su paciencia toda esta ignorancia que había en nosotros. Vivíamos descarriados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, la paciencia de Dios equivale a su benignidad y longanimidad, en lo cual Dios es rico en misericordia, Dios es piadoso, tardo para la ira y amplio en perdonar nuestros pecados. Amplio en perdonar los pecados de todo aquel hombre, de todo ser humano, que acepte a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías enviado del Padre, autor de la salvación. Así, hermanos, que si en verdad somos hijos de Dios y enseñados por Dios, debemos aprender la paciencia de aquellos grandes hombres temerosos de Dios que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pensando desde los patriarcas, luego todos los profetas, vemos que ellos menospreciaron sus vidas por amor a Dios y por amor al prójimo. Vemos la paciencia en los apóstoles. Esteban, el primer mártir del cristianismo que murió apedreado. Vemos allí la paciencia de aquel hombre, la humildad, la mansedumbre cuando ser apedreado, amor al Señor, amor al pecador. Ahora, hermanos, también debemos seguir y aprender de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hombre, ejercitando cada uno de nosotros la paciencia con los demás, con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Hermano, el vecino, de otros países. Todos somos prójimos unos para los otros. Todos estos debemos ejercer la paciencia, primeramente en nuestro hogar, paciencia con nuestros hijos, paciencia con los hermanos, con nuestros padres y padres e hijos. Debemos ejercer la paciencia para que no volvamos todo un problema. Hay personas, hermanos, que lastimosamente todavía no tienen el del Espíritu Santo, que es la paciencia, y se impacientan.
cuando van a llamar la atención un niño o a alguien, les da ira primero antes de llamar la atención. Cuando exhortamos y llamamos la atención, ira, con impaciencia, para ir a los demás. Y ahí es donde formamos el sistema, sabiendo que todo lo podemos solucionar. Ciencia, con humildad, con mansedumbre. Tenemos mucho que hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Después hablaremos de la mansedumbre, de la humildad y de todas estas cosas, y del amor. El amor sí lo encierra todo. Ahora nos dice que el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse, el fuerte, que el que tarda en airarse es mejor para Dios y también para la humanidad. El que tarda en airarse, todas las cosas las podemos solucionar con amor y con respeto, en voz baja, sin necesidad de gritar. Carta de un hijo al padre dice: papá o mamá, no me grites porque me enseñas a gritar a mí también. Y cuando gritamos a una persona, es porque no tenemos paciencia, no somos mansos y no hay humildad. Nos debemos llamar la atención con mucho amor, mucho respeto y con mucha paciencia de unos para con los otros. Dice: si alguno de vosotros se ha descarriado, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre llamamos la atención al hermano que ha caído el pecado, pero con consejos, con mucho amor. Y no a debilitar, sino a rehabilitar con la palabra del Señor. Entonces, el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El impaciente de espíritu tiene dominio propio de quitar la ira. Todo lo estamos viendo un problema. Con palabras soeces e hirientes que hieren el alma, porque hay palabras que hieren más que un golpe de espada. El impaciente de espíritu todo lo echa a perder. Un hogar, un matrimonio, un trabajo, papeles de trabajo. Sí, estamos a perder todo cuando tenemos un alma segura y paciencia. Entonces, también, si aquí, era de Tesalonicenses, el mismo Espíritu Santo estaba revelando y ruega ver de nosotros rogarle, humillarnos delante de nuestro Dios, que se humilla ante nosotros. Dice ruego, rogar es no humillarse. Rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas paciente para con ellos. Qué bonito. Vamos a realizar esta obra. Primero está la paciencia en cada uno de nosotros. Por amor, le vamos a llamar la atención indudablemente. Vamos a herirlo con palabras, en el alma, lastiman hasta brotan lágrimas. Y llamamos la atención, pues no lo vamos a rehabilitar, sino que nos vamos a debilitar en la fe. Y el que va a rehabilitar al hermano, dice acá, entonces, este debe de dar fruto de arrepentimiento en las obras, tener buen testimonio,
que estamos guiados siempre por el Espíritu Santo. Ahora que hay unos rectos y una salvación eterna. Hermanos, la paciencia es un componente del fruto del Espíritu Santo. La paciencia, el amor, de la humildad van de la mano, siempre unidas. Y dice allí en Colosenses capítulo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Es un mandamiento para obedecer. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. El que es paciente es misericordioso. El que es manso y humilde es misericordioso. Vistiéndonos, así nos dice Pablo a los Gálatas, que todo el que ha sido bautizado en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. Nos debemos revestir, comenzar a revestir, porque nacimos desnudos en el bautismo. Nos comenzamos a revestir de Cristo. ¿Qué? De amor, de paz, de paciencia, de humildad, de misericordia. Ese es el vestido en el cual debemos permanecer vestidos cada día. Dice acá que movidos a misericordia, de benignidad, de humildad, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Piensa, y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, y también hacerlo nosotros. Y la palabra, a mí me encanta este tema. Dios ha pasado por alto. Es así como Dios nos perdona, tanto, no poquito, o no tiene como para contarlo. Y muchas veces cuando un hermano, una persona, un vecino nos hace ofensa, hace agravio, resistimos el agravio, tal vez acá a nosotros un resentimiento, odio hacia esa persona. El Señor nos dice, nos perdona, el Padre Celestial también. Estas, hermanos, yo no quiero que ninguno de ustedes se sienta incómodo con este tema, pero esto es porque Dios nos ama sobremanera. Dios nos ama tanto. Quiere que alcancemos el galardón, la punta de vida que nos tiene guardada en el cielo. Habla también de que debemos permanecer en humildad. ¿Qué es la humildad? Sabemos que una persona es humilde. ¿Cómo sé yo que soy humilde? Humildad, la persona que se coloca a sí mismo en una actitud de no exigir los merecimientos o los logros que le corresponden, que renuncia a ellos por amor a otros. En humildad, menospreciaron sus logros y sus vidas hasta la muerte y se hicieron a los demás como superiores a ellos mismos. Bien, buscando nuestro propio bien, pero otro tratando a nuestro hermano a nosotros. Tenga un grado académico e intelectual bastante avanzado, tenga mucho dinero, muchos bienes materiales, de rebajarnos al mismo nivel de la persona humilde. Nuestra arrogancia. Hermanos, tenemos también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús. Dice allá en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11,
haya un mandamiento para obedecer. Es la ley de Cristo, la ley de la libertad, dice Santiago en Cristo. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando Cristo en la condición de hombre, lo humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. El hecho de Cristo haberse humillado delante del Padre, haber abrigado siempre la paciencia, la mansedumbre, haber hecho la voluntad del Padre a cabalidad, dos, que exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en el cielo, los otros que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y toda lengua, pues vemos que Jesucristo es el Señor para honra y gloria de Dios. Aquí tenemos la enseñanza y el ejemplo de Jesús, estando en su trono, siendo eterno, o sea, preexistente, siente, él no estimó ser igual a Dios, no de su trono, no de su divinidad, ni de su autoridad, ni potestad, después no, él siguió aquí en la tierra, los mismos, pero sí, dejó el cielo, obedeció al Padre para venir aquí a la tierra a ser humillado, a ser menospreciado, ignorarlo, como hicieron aquellos hombres del pasado, lastimosamente, la mayoría de la nación que hay, ignora a nuestro Señor, ignora a Jesucristo, menosprecia la salvación. Y Santiago capítulo 1 dice, ¿cómo damos esta salvación después de haber sido anunciada por el Señor, por los diversos milagros milagrosos? Nosotros vamos a descargar esta salvación que el Señor nos ofrece gratuitamente por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, por gracia. Ahora, hermanos, todo esto lo recibimos del Señor como ejemplo. Y Pablo también dice, sed imitadores de mí, yo no soy de Cristo. El apóstol Pablo, a ver, yo me pongo a imaginar que muchas veces a nosotros nos dicen algo que no nos gusta, nos dan la voz y nada, ya no está, no era, ¿no? En el apóstol Pablo y en ninguno de los profetas y apóstoles de estas cosas. ¿Cómo obrarían y reaccionarían los apóstoles cuando fueron apedreados, cuando fueron azotados, encarcelados, encadenados? ¿Cómo fueron ellos frente a aquellas personas que los conocían? Yo no creo que ellos se igualara con ellos, devolviendo maldición. Y también nosotros, hermanos, podemos alcanzar la ciencia y la materia, nos falte la palabra del Señor. Y cada vez que alguien nos vaya a impacientar, llamarnos la atención por algo que no tiene razón de ser, donde yo no me siento culpable, no podemos darnos, no percibir si hay consejo y él tiene la razón de la persona. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a pensar primero lo que cerca de lo que me está hablando, me está llamando la atención. Y mientras ella habla, yo no le voy a interrumpir. Mientras el hermano, la persona habla, yo escucho. Y cuando ella termine de hablar, entonces yo ya pensé cómo le voy a responder. Con voz baja,
con humildad y con respeto. Y hermanos, debemos adquirir la paciencia, la mansedumbre y la humildad del Señor. Ahora, vuelve y nos repite en Santiago en su carta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia produce gozo y el gozo produce esperanza. Pues tal vez nosotros no nos debemos considerar como el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero ¿cómo me gozo yo cuando alguien me está insultando? Cuando alguien me trata para el hijo, si tal cosa, me va a dar mucha risa. No, me voy a gozar. ¿Qué? Porque esto que acaba de suceder lo resolví con paciencia y con respeto y podemos lograrlo. Y es como podemos salvar todo obstáculo que se nos presente en nuestro diario vivir. La paciencia produce esperanza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, en el Espíritu que nos ha sido dado. Cuando pasamos la prueba, que somos probados, patriarcas, profetas, apóstoles, fue probado hasta lo máximo, como se prueba el oro a la máxima temperatura. Cristo fue probado. Nosotros también somos probados. Pues cómo vamos a reaccionar cuando alguien nos quiera impacientar, cuando alguien nos quiera hacer daño, es sin razón. Entonces, hermanos, la paciencia produce gozo y el gozo esperanza. Y esta esperanza que va a producir nuestro gozo. El gozo, yo hablo de gozos, por ejemplo, vamos a poner a Pablo y a los apóstoles por ejemplo, que cuando eran allá, cuando estaban en el carcelero de Filipos, cuando ellos eran encadenados, arrestados, echados a la cárcel, allí en la cárcel cantaban y los presos los oían. Cuando salían de la cárcel, salían gozosos, dando gracias a Dios. ¿Y por qué sentían? El gozo no era que salían riendo, no, gozo en el corazón. Ellos sabían directamente del Espíritu Santo que habían pasado la prueba y no se sobresaltaron ni ofendieron a nadie, sino que siguieron dando gloria a Dios, predicando el Evangelio por amor a Dios y por amor al pecador. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Y qué cosa es la que no nos debe faltar? Son como 7 o 8 características del fruto del Espíritu Santo. Y también tenemos como ahí de la segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9, donde nada, ni el fruto del Espíritu Santo, ni las virtudes de las cuales nos habla el apóstol Pedro en capítulo 2, que son esas. Yo voy a hacer más de que me pasa de tiempo. El apóstol Pedro nos dijo a la iglesia y nos dice a nosotros, y dice en su palabra que sigue vigente hasta la segunda venida de Cristo. Entonces también, viendo nosotros toda diligencia por esto mismo, va lo que vamos a añadir en nuestro diario vivir. Añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento que es en Cristo. Pero el que no tiene estas cosas, este fruto, estas virtudes, tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de nuestros antiguos pecados. Entonces, hermanos, la paciencia en medio de las pruebas nos ayuda
a demostrar la madurez y el crecimiento espiritual, y como resultado produce gozo y perseverancia. Seguimos perseverando en la fe, seguimos perseverando en ser misericordiosos, en amarnos y perdonando los unos a los otros. Veremos en todo esto y seguir seguro que alcanzamos la corona de vida que nos tiene guardados a todos los que le aman. Entonces, seguimos en la perseverancia. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, es decir, para que lleguemos a la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo, que quiere decir a una madurez total, y lleguemos a la integridad. Seamos veros, íntegros, sencillos hijos de Dios. También el autor de los Hebreos, capítulo 6, versículo 12, dice que con qué fin nosotros vamos a permanecer ejerciendo este fruto y las virtudes que debemos ejercer siempre, a fin de que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas de Dios. Ya sabemos quiénes fueron: patriarcas, profetas, apóstoles, y todo cristiano hasta el día de hoy hereda las promesas que el Señor nos ha prometido, esas promesas que Dios prometió a nuestro patriarca Abraham, el padre de la fe, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, y en tu simiente, Gálatas 3:16, la simiente que es Cristo. Seremos benditos todos los llamados, todos los redimidos y lavados con la sangre de Cristo. Ahora, hermano, el salmista también dice, muchas veces, no, o muchas veces no, sí, algunos hablan y se quejan, no, qué pobreza, esto yo porque tengo que estar padeciendo tanto, y yo soy un seguidor de Cristo, porque me acontece esto a mí. Nos quejamos unos de los otros, y no debe ser así. Dice el salmista, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Cuando lleguen las pruebas, las dificultades, los tropiezos, guardemos silencio, como lo guardó el patriarca Job. Conclusión, hermanos. Tenemos aquí, hermanos, por bienaventurados a los que sufren. Vamos a hacer énfasis acá, a los que sufren. No está generalizando al mundo entero. La mayoría de que hasta el día de hoy no han aceptado el llamado del Señor al arrepentimiento, que no han obedecido el Evangelio y que ignoran la obra redentora de Cristo, porque dicen, no, yo ya no necesito bautismo, yo estoy bien así, a mí me enseña fulano y fulano, y yo lo sé todo. ¿No? Entonces, guardemos silencio ante esto, y tenemos por bienaventurados, tanto aquellos como nosotros, y permanecemos firmes en la fe. Bienaventurados aquellos, porque hemos oído hablar de la paciencia del patriarca Job, y habéis oído y habéis visto el fin del Señor para con Job y para con tantos hombres del pasado, que el Señor es bondadoso y es misericordioso, para que así podamos obtener las promesas. Y también nos dice Hebreos por qué es necesaria la paciencia, la humildad y la mansedumbre. Hebreos capítulo 10, versículo 36, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos las promesas. ¿Verdad? Qué bonito esto, qué bonitas promesas, y qué alegría y qué rehabilitación podemos obtener por medio de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, para que podamos obtener esa promesa que el Señor hizo con el patriarca Abraham y su simiente, que es Cristo Jesús, y en Isaac te será llamada descendencia. Todos los creyentes somos descendientes de Isaac, mediante Jacob, de donde vinieron las 12 tribus de Israel. Ahora, hermanos, alcancemos esas promesas. ¿Y cuáles son las promesas?
Primero, la promesa de la bendición eterna que se cumple, la promesa de Abraham en nosotros, en todo creyente en el día del bautismo. Recibimos la bendición de Dios, que es olvidarse de nuestros antiguos pecados, lavarnos la mancha del pecado, justificarnos y santificarnos. También tenemos otras promesas, que un día vamos a morir y sabemos con toda convicción y certeza que vamos a resucitar con Cristo de entre los muertos, y que el Señor nos va a dar un cuerpo transformado e incorruptible, y que vamos a ver a Cristo Jesús tal y como Él es, para permanecer con Él por la eternidad en el cielo. Alcanzamos las promesas si ejercemos todos estos dones y frutos del Espíritu Santo. Hermanos, hermanos míos amados, estad pues firmes, estemos todos, estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, porque el trabajo en nuestro Señor no es en vano. En ser atribulados, en ser oprobiados, despreciados e ignorados, muchos lo aguantamos, lo soportamos con conciencia, porque todo esto no va a ser en vano. Tiene su recompensa. Así que, hermanos míos, que todo vuestro cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la segunda venida del Señor. Muchas gracias, hermanos, por su buena atención, por haberme hecho partícipe de este tiempo, de esta noche, de la palabra del Señor. Un abrazo para todos, un buen descanso y muchas bendiciones, cada uno de sus hogares. Bendiciones, hermanos. Amén. Gracias, mi amado hermano Conrado, por este precioso tema, como lo es la paciencia. Y es que realmente la paciencia es la que nos capacita. Realmente, como usted lo ha dicho, hermano Conrado, nos capacita para soportar esas demoras, nos capacita para soportar esos problemas, nos capacita para soportar esas ansiedades, esa oposición, esos sufrimientos. La paciencia realmente es un fruto del Espíritu Santo que todos nosotros debemos, amado hermano, de fructificarlo en nuestras vidas, porque es muy importante en la vida del cristiano, especialmente en la carrera del cristiano. Realmente es bien importante en la paciencia. La paciencia es la que nos permite calmar el enojo. La paciencia son aquellas palabras suaves que rompen la resistencia, definitivamente. Y entonces, hermano Conrado, agradecemos este tema que ha sido tan interesante, tan importante. Siempre he dicho que la paciencia es algo que Dios, debemos de pedirle a Dios que Él nos ayude a tener siempre esa paciencia. Vamos en esta noche a dejarle el tiempo. Yo sé que hay preguntas, hay comentarios. Vamos a dejarle el tiempo en esta noche a nuestro hermano José Omar Fuentes desde Honduras. Nuestro hermano tiene la oración. Así que adelante, mi hermano José Omar Fuentes, con la oración. Amén. Oramos, hermanos. Bendito Padre, que está en los cielos y en cualquier parte de la tierra, Señor. Le damos las gracias por esta noche que nos ha regalado desde el principio, desde la oración, desde esas alabanzas que se han entonado con ese fruto de labios, Padre amado, que se cantaron con gozo, con esa armonía que tenemos como hermanos, aún a nivel de muchos países, aún hermanos que están con avanzadas horas, pero que están conectados. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra que nuestro amado hermano Conrado nos ha regalado por medio de usted, Señor.
y es que la paciencia es muy importante en cada uno de nosotros para ayudarnos a crecer espiritualmente y madurar también, Señor. Pedimos que cada uno de nosotros, Señor, logremos ese fruto del Espíritu y todos los que están para que podamos avanzar y podamos seguir perseverando, teniendo esa paciencia que es muy importante en lo espiritual. Gracias, Señor, por esta oportunidad, que cada uno de nosotros haya comprendido y que se haya identificado con esa palabra, Señor. Bendíganos siempre, Señor, y ayúdenos a seguir teniendo paciencia aún en las tribulaciones, y que si alguien se acerca a nosotros con motivo de dañar, que nosotros podamos resolver de la manera con paciencia, con buena palabra y buen entendimiento también, y que tengamos esa gran prudencia a que podamos contestar con palabras fáciles y suaves hacia otras personas. Bendígalos a cada uno de nosotros en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano José Omar Fuentes, por esta preciosa oración. Y vamos entonces, hermanos, sin pérdida de tiempo, a dejarle los micrófonos a nuestro hermano Darwin Melgar desde El Salvador. Nuestro hermano estará moderando el tiempo de las preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Darwin. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gusto saludarles. Así pues, hermoso mensaje que nuestro hermano Conrado ha impartido, ya que ese ha sido el mayor de los retos de todo ministro donde Dios le ha puesto. Dice un refrán o dicho que la paciencia es la madre de la ciencia. Pues de ahí parte muchas bendiciones. Así que, hermanos, dispuestos a agregar, a comentar o alguna duda o pregunta, pues el hermano está dispuesto a escucharla, como también a poder observar cualquier duda, ya que es un tema de mucho peso en cada ministerio, porque en todas las congregaciones, en todo el mundo hay hermanos difíciles. Eso así está escrito. No hay ninguna congregación que no luche con hermanos difíciles, ya que de eso está compuesta la congregación, de hermanos espirituales y carnales, maduros e inmaduros. Así que, hermanos, esos son los retos de tanto los ministros jóvenes como los ya de experiencia, como nuestro hermano Conrado. Todos nuestros hermanos mayores, pues son ejemplos para los jóvenes. Muy bien, vamos a ver si hay manitas alzadas al respecto. Es un tema, hermanos, pues de suma relevancia, aunque queramos escaparnos, pues siempre está presente. Tenemos ahí dos manitas al mismo tiempo. Nuestro hermano Freddy Urquilla tiene la palabra, hermano. Amén, hermano. Yo oí algo que el hermano dijo, pero porque estaba como entrecortado el internet, no le entendí. Que habló acerca de lo que es, que no era bíblico, no pude entender yo de qué se trataba la incongruencia de lo que es, que no era bíblico, lo que alguien hablaba acerca de la paciencia. Y quisiera que el hermano nos volviera ahí a retomar ese punto, porque yo no lo percibí bien. De ahí todo está muy bien, pues es un tema muy excelente, bien atinado, sin necesidad de estar sacando nada malo, solo que algo que dijo él, que esto no es bíblico, pero no le pude entender bien yo el concepto. Muy bien, hermano. Muchas gracias por su pregunta. Nuestro hermano Conrado tiene la palabra. Sí, hermano, muchas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús, y qué bueno que podemos aclarar todo para que no nos queden dudas. Y
y nos acostemos esta noche gozosos a descansar en el Señor, hermano. Bueno, el propósito de este tema de la paciencia, en un principio lo que usted no entendió por mala señal del internet, es que yo he oído decir de algunos hermanos y en diversos lugares, en diversas congregaciones de otros departamentos, de que no le pidamos al Señor paciencia, que porque nos da más problemas. Ese fue el propósito por el cual yo escogí este tema de la paciencia. No, eso es lo que no es bíblico. En la Biblia no nos dice que no le pidamos al Señor paciencia, eso no es bíblico, eso son palabras de hombres. ¿Y sabe qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces escuchamos frases de otros hermanos en predicaciones y tal vez no son bíblicas y nos la aprendemos y vamos a compartirla con otros. No. Por eso dije en segunda de Pedro 4:11 que si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no nos dice que no le pidamos paciencia. No, la paciencia está por encima de todo. Y si hay paciencia en nosotros como seguidores de Cristo, si hay paciencia, hay amor, hay perdón, hay mansedumbre y todo lo podemos alcanzar. Y si nosotros llegamos a esta madurez que tanto deseamos cada uno de nosotros, con toda certeza podemos decir y pronunciar la palabra que decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo soporto, pero con paciencia, con humildad y con respeto y con mucho amor. Así es, hermano. Amén, muchas hermano. gracias. Amén. Está muy bien, hermano. Sí, gracias por esa aclaración y es de vital importancia, hermano. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hermano. Así tenemos también ahí con manito alzada nuestro hermano Víctor Hugo. Tiene la palabra, hermano. Sí, gracias, hermanitos. Buenas noches, hermanos. Sí, justamente eso quería un poquito aclarar, ya lo aclaró el hermano. La paciencia es un fruto, pues, del Espíritu Santo, ¿no? De acuerdo a la relación que tengamos con Dios. Es un fruto, como ya lo dijo, el amor, la humildad, todos son frutos del Espíritu Santo. Ya, y a través más bien en oración y pidiendo a Dios, lo vamos a lograr eso. Porque muchas veces es difícil que lo logremos con nuestras propias fuerzas, pero sí a través de nuestra necesidad y pedir a Dios lo vamos a lograr. Eso es, hermanito, porque muchas veces en nosotros hermanos nos creemos más que lo que otro, ¿no? Nos creemos, pero no, pues si eres humilde nunca te va a pasar eso. Más bien te va a faltar la humildad y el amor, ¿no? Y lo que sí pasa en la iglesia que mucho, no hay paciencia, ¿no? Mucho rápido reaccionamos, rápido decimos, porque más bien nos está faltando ese fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que quería aclarar, hermanitos. Gracias, buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, hermano Víctor. Hermano, de mi parte tengo una observación a lo que el hermano ha hecho bastante alusión a Gálatas 5:22, donde dice más el fruto. Tengo entendido, no sé si me equivoco, ustedes con mucha más madurez y experiencia, bueno, me podrían ayudar a comprender mejor, donde dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. ¿Es correcto decir, es incorrecto más bien la pregunta decir los frutos del Espíritu? ¿O solo se tiene que decir el fruto? Porque alguien me corrigió una vez que no me recordaba bien que decía el fruto. Yo dije, pues los frutos del Espíritu son muchos. Entonces, porque aquí hace una lista y separa entre coma y coma ahí cada descripción del Espíritu Santo. Entonces, no me dijo, ahí cometí un error con decir los frutos, porque él no tiene muchos frutos, solo es el fruto, un fruto. Y un fruto, pues, me confundió. Entonces, quisiera que el hermano, ya que tocó repetida vez ese texto, me diera una explicación, si es incorrecto o correcto decir los, o solo nos quedamos con el él, como está escrito. Sí, hermano. Qué bueno que reaccionemos y aceptemos las cosas como son. Y gracias al Señor vamos saliendo de todas estas dudas e inquietudes. A mí también me pasó lo mismo con otro hermano. No, hermano, que es que
no, a mí no, a otro hermano que dijo los frutos del Espíritu Santo, pero otro le dijo, no, no son los frutos, sino el fruto. Pero si ahí habla de amor, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, mansedumbre, son diversos. El fruto del Espíritu Santo son diversos, pero comenzando por el amor está por encima de todas las virtudes, el amor. Nos dice, ahora tenemos, el apóstol Pablo dice, ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de estos es el amor. ¿Por qué? Porque después de que vamos al polvo de donde fuimos tomados, ya no necesitamos la paciencia, ya no necesitamos el fe. ¿Por qué? Porque si morimos con Cristo, únicamente va a reinar es el amor que está por encima de todas las virtudes. Vuestras obras no terminan en este mundo, nuestras obras de amor, porque en el cielo seguimos amando, glorificando el nombre del Señor. Entonces, comenzando, digamos que lo tomemos como en singular, el amor como fruto del Espíritu Santo. Si hay amor, no va a haber impaciencia con nadie. A nadie vamos a ofender con palabras. Si hay amor, entonces vamos a hablar en un tono de voz baja, con respeto, con amabilidad, y sí lo podemos alcanzar, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y yo digo, hermano, no es alabado el que se alaba a sí mismo, sino el que Dios alaba. No estoy diciendo que es que yo soy muy bueno, que yo soy muy paciente y tal cosa, pero yo sí he experimentado, digamos, el perdón. ¿Y cómo sabemos cuando perdonamos? Cuando no nos invade la impaciencia, el orgullo, la altivez, sino que vamos a saber cuándo perdonamos, cuando vamos a tratar a esa persona que nos ha ofendido, que nos ha hecho agravio, la vamos a tratar como si nunca nos hubiera hecho ningún agravio, con amor, con respeto, sin recordar tiempos pasados y se sintieran esa sensación de odio, resentimiento en el corazón, aquí en el pecho. El corazón es el que bombea la sangre, pero aquí en el pecho sentimos una sensación de resentimiento y eso duele y eso es una carga. Pero sí lo alcanzamos porque yo sé que orándole al Señor y con la palabra que no nos falte, que es el alimento del alma, podemos alcanzar a perdonar y servir a los que nos hacen daño, porque yo he pasado por esto muchas veces, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Excelente. Tenemos también ahí nuestro hermano Fabio Quintero. ¿Tiene usted el tiempo, hermano Fabio? Gracias. Bueno, dos cositas. El respeto al fruto y frutos. Lo que pasa es que creo que el Señor quiere de nosotros un fruto como un árbol pero que da todo esto, ¿no? Y lo digo porque cuando decimos que son varios frutos, entonces he escuchado gente que dice, no, a mí el Dios no me dio paciencia, ¿no? O el Señor no me dio gozo. Es que lo que yo sí tengo es fe, pero todo lo demás no. Y resulta que el fruto es uno solo. O sea, el fruto debe proveer, debe dar en el cristiano todo eso. O sea, el fruto nos tiene que dar amor, nos tiene que dar gozo, nos tiene que dar paz, nos tiene que paciencia. Entonces, no podemos excluir, ¿no? Que es que a mí sí Dios, no, yo sí paciencia no tengo. No, yo es que yo soy, ¿cómo se llama? Amargado. O sea, yo no tengo gozo y es que a mí el Dios no me dio gozo. Entonces, realmente esa persona no tiene el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu cobija no solamente eso, sino muchas cosas más. Por ejemplo, ahí no se menciona la humildad, pero también el Señor quiere de nosotros humildad. Entonces, sí necesitamos buscar un fruto del Espíritu y se manifiesta estas ideas más bien son las manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿no? Y gracias por el tema, me llama mucho la atención. A mí siempre me gusta mirar las palabras en griego
y miraba que la palabra paciencia se traduce macrotumia, y la palabra macro la conocemos como que cuando hablamos de algo grande, la macroeconomía, macroscópico, macroestructura, macromolécula, macroorganismo, macroevolución, macrocéfalo. Entonces, pero me llama mucho la atención que la palabra tumia viene de, o sea, viene de la palabra pasión o enojo, ¿no? Entonces es como si fuera un enojo alargado, o sea, como alarga el enojo o alargue su pasión y estírela lo máximo posible. Pues, como te digo, siempre me gustan las palabras en griego porque a veces me ayuda como a entender un poquito más de qué es que quieren, de qué están hablando. Y bueno, gracias hermano Conrado por el tema. Hermano, muchas gracias también por su buena aclaración, tan claro todo. Y sí, como usted lo dice, del amor que está por encima de todas las virtudes, se deriva todo lo demás. El gozo, la paciencia, la humildad, la benignidad y el perdón, todo se deriva del amor. Entonces, hermano, ese asunto o comparación con el árbol que produce fruto, ya cuando se injerta se produce varios frutos. Hay un árbol de naranjas, se puede injertar el limón y da naranjas y da limón o da mangos, lo que lo quiera poner a producir, o aguacates. Así mismo pasa con el fruto del Espíritu Santo. Y hermanos, yo digo una cosa, que usted dice ahí, que alguien dice, el Señor a mí no me da paciencia. No, la paciencia no la recibimos milagrosamente, como un don sobrenatural, no. Él ya nos enseña cómo debemos ejercer la paciencia, cómo llegamos a ser mansos, humildes de corazón. Entonces, la paciencia es muy necesaria, porque la persona que es impaciente, todo lo echa a perder, está buscando algo que guardó y no lo encontró, se busca y comienza a echar palabras ofensivas y necias. ¿Por qué? Porque no tiene calma para buscar las cosas, pues no se acuerda dónde las guardó y por todo se impacienta. Yo digo otra cosa, cuando los niños o a cualquier persona derrama algo en la mesa, cuando estamos comiendo, y si la mamá o el papá no tiene paciencia, va a formar un problema, va a comenzar a gritar y a ofender y a castigar sin razón, sabiendo que a cualquiera nos padrá un incidente de esos. Entonces, para todo debemos tener paciencia. Y si tenemos paciencia, tenemos paz. La paz os doy, y no como el mundo la da. El mundo quiere dar la paz por medio de negociaciones y tratados, pero así no se consigue la paz. Si tenemos paciencia, tenemos paz y somos felices aquí en el hogar, en la calle, en toda parte. Tenemos paz en el corazón y somos felices aquí en la tierra. Sí, hermano, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias hermano. Tenemos también ahí con manito alzada a nuestro hermano Iván. Tiene la palabra hermano Iván. Muchas gracias, hermano. Bueno, una de las definiciones sencillas de la paciencia, y como decía, el hermano manejó bien porque él dijo características. Como tener una manzana y tiene su característica, es roja, redonda, y usted lo ve como por fuera roja, por dentro blanca. Ahí está, pero está hablando de una sola cosa, no está hablando de varias cosas. Entonces, lo mismo, hay varias cuestiones, no del todo, pero lo que me interesa mucho es cómo adquirirla, es el punto, porque es algo de Dios, o sea, eso no es tuyo, no es de nadie, no voy a decir, no, esto es que nosotros la pedimos a Dios a través de la oración, eh, como nos dice Gálatas 5:23. La otra cosa es porque la tenemos, como ejercitarla, como estaba poniendo ahorita los últimos ejemplos, hermano, en la vida diaria, en las cosas pequeñas, cómo podemos comenzar a ser más pacientes,
en las situaciones cotidianas, porque si no la practican, la otra cosa es cómo contemplar la paciencia de Dios. Y dio muchos ejemplos, hermano. Él habló a que no hacer un castigo rápido. Y esa misma, no lo podemos ver en los ejemplos de. Entonces, a veces no es solo tenerla, sino cómo irla cultivando, porque es algo que se cultiva, no es que uno lo tiene. A veces una persona dice, yo tengo fe, pero si esa fe no se la dio Dios, no se la va. Se adquiere por medio de la oración. Señor les bendiga, hermano. Amén, hermano. Amén. Bendición. Muy claro todo, hermano, sí. Yo digo algo, que la impaciencia produce ira, altivez y arrogancia en la persona cualquiera que sea una persona natural o seamos creyentes en Cristo Jesús. La impaciencia produce todas estas clases de pecados que no llevan fruto para vida, sino para muerte. La altivez y la arrogancia. Y entonces cuando esto pasa, que no podemos controlar la ira, tardos para irarnos, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni demos lugar al diablo. Y cuando damos lugar al diablo es cuando no podemos poner inactiva nuestra naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nuestros seres. Esa naturaleza pecaminosa no la podemos activar, sino que permanezca inactiva, aunque siempre permanece en nosotros. Pero si sabemos controlar la naturaleza pecaminosa, la hacemos inactiva y todo lo podemos alcanzar en Cristo Jesús por medio de la oración y teniendo en mente que cuando alguien nos vaya a oprobiar, ahí mismo decimos ser pacientes para con todos. Nos viene a la mente porque somos guiados por el Espíritu Santo. Vivimos conforme al Espíritu, que es conforme a su palabra, que es la que nos va moldeando cada día. Muchas gracias, hermano. Amén, amén. Nuestro hermano Pedro Batres tiene manito levantada. Díganos, hermano Pedro Batres. Ponga su micrófono, hermano Pedro. Gracias. Tengo un comentario aquí, hermano, atendiendo la pregunta que usted hizo, si es fruto o frutos. Y tengo en mis manos el diccionario famoso en griego de Vine. Y este autor, hablando de esa frase del fruto del Espíritu, dice textualmente, la forma singular es sugerente de que en ellos, o sea, en el grupo de frutos, se reproduce la unidad del carácter del Señor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y esto proviene de la palabra griega karpos, que es precisamente el singular de fruto. Entonces, en el idioma griego, la palabra fruto aparece en singular con esta palabrita karpos. Viene, como digo, lo que acabo de leer, la expresión que da el autor de este famoso diccionario griego-español escrito por Vine. Ojalá de que esto pueda darle un poquito de luz, hermano, a su pregunta. La palabra karpos no se traduce en plural en el caso de Gálatas, sino que es en singular. Solamente, hermano. Muchas gracias, hermano Pedro Batres. Muy claro y fuerte. Excelente. Muy bien, tenemos también ahí manito alzada nuestro hermano José Corea. Tiene su tiempo, hermano. Gracias, hermanito. Felicito al hermano Conrado por este tema que pareciera que es como ya muy común en nosotros, pero hay mucho que profundizar. Y de hecho, por eso hay muchas preguntas. Entonces, realmente lo que los frutos, mis amados hermanos, es lo que transforma nuestro carácter. Por eso está aquí alabanza. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser.
Entonces, ahí aparece claro, pero también voy a basarme en Colosenses capítulo 3, su versículo 12 al 15. Reina Valera, mi versión. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y habla del vínculo perfecto. Entonces, eso es lo que transforma a nosotros, lo cual debemos de proporcionar tanto a la iglesia como también a aquellos que todavía no han llegado a los pies del Señor. Entonces, eso es lo que significa los frutos. Frutos son varios frutos que nosotros divinos que tenemos que tener nosotros para poderlos transmitir, como dice la palabra, con amor, ¿verdad? Y obviamente es interesante el conocimiento y esto que estamos aprendiendo ahorita es algo bien importante porque es base para poder nosotros predicar, para poder enseñar y para poder nosotros ponerlos en práctica primeramente, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión y muchísimas gracias. Bendiciones. Abrazos a todos. Feliz noche. Amén, amén. Muchas gracias, hermano, por su aporte también. Nuestro hermano Pedro tiene otra vez el tiempo. Estoy con la inquietud suya, hermano. Tengo en mis manos la versión de la Biblia católica, en donde comienza esta lectura diciendo, los frutos del Espíritu son, y comienza la lista. Mientras que Carpós lo traduce Vain como el fruto en singular, esta versión católica lo traduce como los frutos. Yo creo que nos ayuda mucho el poder investigar las diferentes versiones que estén a nuestro alcance en cuanto a la inquietud que usted tiene. Y vamos a encontrar esa variante como la que le estoy mencionando en este momento. Gracias. Muchas gracias, hermano. Sí, me queda claro de que al final, pues, no se comete ningún pecado, pues, mencionarlos. No se está torciendo la escritura, porque puede haber algún hermano que dice, usted ya está torciendo la escritura. Que tenga Estamos mucho viendo que cuidado. no. Sí, muchas gracias. Sí, hermanito, quería... Sí, hermano Víctor Hugo. Ya. Sí, no, quería un poquito, que es muy interesante lo que está hablando. Quería decir lo siguiente, que tú tengas paciencia, no quiere decir que tengas humildad, pues son diferentes los frutos, ¿no? No importa cómo lo entendemos, digamos, etimológicamente la palabra, lo importante es, y sabemos que eso no se ve, pues, el amor, la paciencia, la humildad es algo que no puedes ver, pero sí con fe lo vas a lograr, ¿no? Y repito, ¿no? Para que se pueda entender un poco más, no es correlativo. Si tienes paz, no quiere decir que tienes humildad. Son cosas que tenemos que ir luchando. Y como no se ve, nosotros sí lo podemos percibir, nosotros mismos, ¿no? Bueno, como lo ha dicho hermano Conrado, depende de las circunstancias, ¿no? Tú dices, haz acciones rápido, o tú dices, pues, me falta paciencia y vas a luchar por la paciencia. Vas a decir un momento, no tengo humildad, porque mira cómo ha respondido este hermano soberbiamente, vas a luchar por humildad. Entonces, todas esas cosas que son 12 frutos, digamos, ¿no? También, ya del Espíritu Santo, tenemos que ir luchando uno por uno. Muchos tienen otro, más que otros, ¿no? Yo tendré, digamos, mayor, digamos, por decir, ¿no? Mayor paciencia. Eso no quiere decir que tenga también igual mayor humildad, pueda que la humildad sea bajo
tengo que luchar. Cada uno sabe qué le falta, pero con Dios nos perfeccionamos, pues. Eso es al final. Es una carrera, ¿no? Y al final, pues, eso quiere Dios, que siempre estamos luchando. En otros es más fácil que luchemos contra la humildad, en otros más difícil, pero esa es tu lucha, pues, hazlo, lograrlo, la humildad. Y al final de todo eso, que seas humilde, tengas paciencia, te va a llegar el amor. Y al final es eso, es la cúspide, como dice el hermano Conrado, es la cúspide. Todo lo demás ya no va a servir, tu humildad, tu paciencia, no, el amor que queda. Pero todos los frutos están enfocados a eso, ¿no? Eh, lo importante para mí es eso, ¿no? Y solamente, como decirle, hermanito, solo conseguimos con oración, no porque tienes el Espíritu Santo, ya tienes eso, no, lo tienes que lograr, lo tienes que luchar. Y es una lucha, pues, cada uno que tenemos. Nada más, hermanitos, gracias. Amén, amén, hermano. Muchas gracias. Muy bien, después de los comentarios, nuestro hermano Rigoberto Chamalé tiene la palabra, hermano. En realidad, buena pregunta, hermano Darwin, la que usted hizo con respecto a este punto, ¿verdad? Y también agradecerle al hermano Pedro las dos versiones que nos ha leído. Realmente son cosas que a veces uno las deja muy desapercibido y eso es bien importante ponerle atención, especialmente el significado de las palabras griegas, definitivamente. Hermano, la Biblia dice claramente que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Eh, yo le pregunto a mi hermano Conrado, ¿nosotros como humanos podemos desarrollar la paciencia? ¿La podemos desarrollar? Eh, si la paciencia es un fruto es fruto del Espíritu Santo, ¿podemos nosotros los cristianos desarrollarla y cómo podemos desarrollar esa paciencia? Sí, hermano Rigoberto, muchas gracias, qué bueno. Me encanta el aporte de todos ustedes que han participado acerca del tema. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la paciencia? En primer lugar, hay que tener temor del Señor. Y cuando tenemos temor y mostramos reverencia a Dios, debemos de poner por obra todo lo que Él nos encarga por medio de la revelación del Espíritu Santo, cómo puede ser nuestro diario vivir. Vamos a ver cómo quiero yo adquirir la paciencia. Porque, digamos en el caso mío, en un hogar donde hayan gritos, insultos, alega el uno y el otro, a mí me aflige, me da como tristeza, no tengo como, le he tratado de dar como depresión. Y si a mí me gusta la paz, porque a mí me criaron en un hogar de paz, aunque no conocieron Biblia mis padres, pero sí nos dieron una buena formación moral. Si a mí me gusta tener paz, entonces yo siempre pienso en la paciencia, como dije al principio. ¿Cómo adquiero la paciencia? Cuando el Pablo dice a los Gálatas que la carne está contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. La impaciencia viene de la misma naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestro ser. Entonces, yo quiero paz, se me viene a la mente la palabra del Señor, que debe morar en nuestros corazones constantemente. Yo quiero paz, entonces voy a ser paciente con la ofensa que me hicieron, con el agravio, me insultaron tal vez sin razón, y si fue con razón, con respeto, voy a dar las gracias y pido disculpa. Y si yo quiero alcanzar la paciencia, entonces tengo que pasar por alto muchas cosas. Por eso dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces esto lo vamos poniendo por obra cada día, cada día. Yo me acuerdo de estas cosas todos los días, en la noche cuando despierto.
Me acuerdo de todo esto y gracias te doy, Señor. Ayúdame a seguir adelante, conociendo de tu palabra, hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones, como decía el apóstol Pablo. Así adquirimos la paciencia, porque es que si no hay paciencia no tenemos paz. Vamos a vivir amargados a toda hora, tirando las cosas, echándolo a perder todo. La palabra nos ayuda a adquirir la paciencia cuando la obedecemos y tenemos temor del Señor. Y hay otra cosa, cuando tenemos paciencia, humildad, mansedumbre, por este hecho estamos glorificando el nombre del Señor, le estamos alabando, porque al Señor lo alabamos de boca en los cantos, en las oraciones, así pues en las alabanzas, pero con nuestros hechos estamos glorificando el nombre del Señor. Santiago dice, muéstrame tu fe sin las obras, que yo con mis obras te mostraré la fe. Entonces a nuestra fe le añadimos toda esta clase del fruto del Espíritu Santo. Así es, hermano Rigoberto, muchas gracias. Gracias, hermano. Hermano Darwin. Diga, hermano. Gracias. Solo aportar ahí a la pregunta del hermano Chamalet. Muy bien. En mi vida he puesto en práctica en las convivencias con las congregaciones. Es como dijo el hermano, ahí mismo está la respuesta en los frutos. Sobre todo la mansedumbre, y la mansedumbre lo lleva a uno a la tolerancia. La tolerancia es parte de la sabiduría. Entonces, ayuda mucho a uno a lograr a realmente que no se apodere de uno el rencor. Yo le digo, por ejemplo, a la iglesia, si alguien le insulta a usted, regrésele ese dardo, envuélvalo con amor y regréselo con bendición. Entonces, la tolerancia es un bastión bien importante para lograr esa paciencia. Y la paciencia realmente es importante porque de ahí vienen muchos frutos de amor para poder tratar uno a la iglesia y a las personas que nos rodean, que todos han llegado a los pies del Señor. Gracias, hermano. Muy amable. Amén, amén. Excelente, hermanos. Muchas gracias por la participación de todos. Mirando ya el reloj, pues llegamos al tiempo, hermanos. Se nos ha caducado el tiempo de comentarios. Que Dios los bendiga. Le queda el micrófono a nuestro hermano Rigoberto Chamalé. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, hermano Darwin, por moderar este tiempo de preguntas y comentarios, un tiempo muy importante. Muchas gracias, hermano, por haberlo moderado. Y asimismo también agradecerle a nuestro hermano Conrado por ese gran esfuerzo que él hace de habernos compartido este tema muy interesante como lo es la paciencia. Realmente es un tema muy actualizado, un tema que se está viviendo a diario y que procuremos cada día tener esa paciencia a través del Espíritu Santo, ya que vemos que es ya que hemos visto a la luz de las Escrituras también que es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? La paciencia. Así que en el nombre del Señor Jesucristo agradecemos, hermano Conrado, y en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos este tema muy interesante, hermano, muy actualizado. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su ministerio, que Dios siempre esté derramando de su gracia ahí sobre su vida y sobre toda su familia, mi hermano Conrado. Muy bien, Amén. hermanos, agradecemos al Señor también por la paciencia que han tenido.